Pues en Es la Mañana de Guadalajara, como hemos anunciado en el sumario de entrada, hoy tenemos a uno de nuestros viejos colaboradores, que no colaborador viejo, ni mucho menos. Él es David Cuevas, le tenemos al otro lado del Zoom ya, y ya te agradezco, David, que estés este ratito en Es la Mañana de Guadalajara con nosotros de nuevo. Hola, ¿qué tal, José Luis? Ya sabes que el placer es compartido y eso de volver a casa, cuando se acercan un poquito cada vez más las fechas navideñas, pues siempre es un placer. Vale, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, tú has estado aquí, tienes muchas horas de radio en esta mesa ante la que yo ahora estoy sentado y en fin, me consta que tenías una muy nutrida audiencia aquí entre los guadalajareños. Sí, la verdad es que durante un par de temporadas estuvimos ahí haciendo Dimensión Límite entre 2011 y 2013, todos los findes ahí en esa Radio Guadalajara, y guardo un grato recuerdo. Además, gracias a ese programa tuve que aprender precisamente a hacer lo que se llama en radio el autocontrol, que es lo que precisamente todos los que estén viéndonos ahora mismo por la tele pues pueden apreciar, ¿no? Justamente ahora mismo en Es la Mañana de Guadalajara. Sí, esto de estar delante de la mesa con tantos botones y tantas cosas que manejar a la vez, claro, en fin, es complicado, ¿verdad? Lo es, sí. Y en directo mucho más, tengo que decirlo. Y en directo mucho más. Menos mal que uno cuenta con colaboradores del calibre del que en este momento estoy entrevistando. Bueno, vamos a lo que vamos, porque tú, en tu insaciable curiosidad y afán de investigación, en temas que en ocasiones se desconocen y en otras ocasiones por los intereses quieren que sean desconocidos, pues has dado con algo muy curioso y relativamente reciente aquí en Guadalajara, que tiene que ver con negligencias médicas, ¿no? Sí, la verdad es que la historia es un poco larga, pero en resumidas cuentas, bueno, yo hace aproximadamente unos 6 años, algo más, conocí a una persona que luego se acabó convirtiendo en mi pareja durante más de 5 años, Olivia. Ajá. Uh-huh. Y claro, ya una de las primeras conversaciones que tuve con ella fue precisamente para narrarme, ella por parte de esta persona, su peregrinar sanitario, que a mí me pareció absolutamente impresionante, ¿no? Esta persona se encontraba, te estoy hablando del verano de 2014, se encontraba en diálisis, ¿sí?, a la espera de hacerse un doble trasplante de riñón y de páncreas. Y claro, cuando yo le pregunté a qué era debido la situación en la que se encontraba, me explica que tiene que ver con una negligencia médica que se cometió en un hospital de Guadalajara en el año 2010, y que, bueno, ella, digamos, era una persona diabética, uh-huh, y en el preoperatorio no tuvieron en cuenta ese pequeño gran detalle. Entonces hubo una concatenación de errores médicos en ese preoperatorio que le hicieron una operación de rodilla muy sencilla por un accidente de tráfico que tuvo, que por muy aparatoso que fuera, la verdad es que a nivel de secuelas fue casi que anecdótico. Tenían que hacer una pequeña operación, una sencilla operación de rodilla, y se convirtió en un auténtico calvario por la gran cantidad de fármacos que inocularon, que no tenían que haber inoculado, y otros tantos que tenían que haberle puesto que no se pusieron. En fin, un desastre. Sí. A raíz de esto, básicamente, he dicho para que nos entiendan todos los alcarreños, le revientan los riñones a Olivia. Claro. A raíz de esto, pues tiene que entrar en diálisis, y bueno, pues luego se sometió a ese doble trasplante, salió bastante bien, pero luego hubo una serie de problemas posteriores, de complicaciones médicas, con una eventuación, y luego pues la medicación antirrechazo que tenía que tomar, digamos que tiene unos efectos secundarios bastante importantes que fueron haciendo mella cada vez más en el cuerpo de Olivia, ¿no? O sea, lo que comenzaba con una operación para acabar pues con una secuela anecdótica, como decías tú, de un accidente, la destrozaron la vida, la destrozaron el cuerpo, la dejaron hecha polvo. Sí, es que yo no lo hubiera dicho mejor, José Luis, es así, ¿no? Entonces, la historia está en que ella ya había tenido unos problemas previos, ¿no? Claro, para llegar precisamente a un preoperatorio que sale mal porque no tienen en cuenta el historial médico previo, evidentemente tiene que existir ese historial médico previo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella desde pequeñita empieza a tener algunos problemas médicos, sería muy largo de contar toda la historia, llega incluso a quedarse ciega, luego se recupera. Bueno, lo importante, que es lo que a mí me hace como periodista, ¿no? Ahí estaba David como persona, ¿no?, o como pareja, y estaba David como periodista, es el convencer a Olivia, hace pues cerca de 4 años ya de esto, la convencí para que ella contase no solamente su periplo médico, sino su forma de superarlo, que es lo más espectacular de esta historia, ¿no?
Ella, la verdad es que detallar todo el historial médico de Olivia sería muy complejo, ¿no? Y habría falta bastantes minutos para poder hacerlo, porque era espectacular todo por lo que había pasado esta chica, ¿no? El caso es que, ella, la forma que tenía desde muy pequeña de superar ese tipo de problemas médicos, este tipo de sinsabores sanitarios, siempre fue muy positivo, ¿no? Con una sonrisa por bandera, siempre muy positivo, siempre animando a los que ella rodeaban para que no lo pasaran mal, cuando ella lo estaba pasando, os lo puedo asegurar, realmente mal. Uh-huh. Y eso se repitió hasta sus últimos días. Ella fallece hace ahora mismo aproximadamente 9 meses, en febrero de este año 2020, y fallece principalmente a causa de los efectos secundarios que provocan la medicación antirrechazo que tenía que tomar para seguir viviendo a raíz de ese doble trasplante de riñón y páncreas, ¿no? Sí. Tuvo también una serie de problemas neuronales, una serie de problemas físicos y musculares, en fin, la verdad es que fue un auténtico calvario, pero lo espectacular, José Luis, sí, es su manera de afrontarlo, ¿no? Entonces, cuando hace cerca de 4 años hablaba con ella y decía, Olivia, creo que deberías contar esto no para que la gente conozca tu historia, ¿no?, sino para que conozca la forma que has tenido de afrontar esta historia, ¿no? Finalmente la convencí y ella empezó a narrarme pues toda su vida con, insisto, pues ese aliciente de la manera que tenía de superar toda esa suerte de adversidades, ¿no? El caso es que me cuenta prácticamente toda su vida. Ella para en un momento dado de la narración me dice que quiere esperar un tiempo porque para ella es muy complicado, ¿no? Los oyentes se pueden imaginar que recordar ciertos pasajes dolorosos, ¿no?, y dramáticos de tu vida pues puede resultar hasta cierto punto pues cargante a nivel emocional. El caso es que se quedó parado, se quedó inacabado, pasaron los meses, pasaron los años y finalmente Olivia fallece. Entonces, tras fallecer, pues unas semanas después, a mí se me ocurre retomar esa historia que queríamos publicar y acabarla, ¿no? Y añadir algunas cosas más que yo consideraba que eran importantes, ¿no? Y pues así nace este libro. Ella sonrió para que tú no llores, este libro que sale a la venta hace aproximadamente 3 semanas, ya va por su segunda edición, así que en ese sentido la recepción ha sido muy positiva, lo ha editado Sidonia. Y la verdad es que es un libro que cuenta muchas cosas, porque hay quien pueda pensar que es un libro homenaje, que en gran parte lo es, pero es mucho más que eso, ¿no? No solamente, insisto, es la historia de superación de una persona que pasa por todo tipo de problemas médicos imaginables y no imaginables, sino también con una serie de historias que tienen mucho que ver precisamente con Dimensión Límite, ¿no? Porque ella, una de las primeras cosas que me contó cuando la conocí era una experiencia cercana a la muerte, que es esta situación que seguramente algunos oyentes han escuchado ya, de cuando alguien está a punto de morir, ¿no? Ese túnel oscuro, esa luz al final del túnel. Ella tiene una experiencia muy curiosa de este tipo, pero con varios elementos que la hacían destacar, bajo mi humilde opinión. Con 11 años la tiene, ha recordado de forma bastante lúcida, finalmente se salva, obviamente, está al borde de morir, pero finalmente se puede salvar para poder contarla, y no solamente eso, sino que cuando ella estaba esperando precisamente ese doble trasplante, ¿no?, yo la acompañé en varias ocasiones cuando iba como segunda opción, pero no pudo ser, ¿no? Cuando alguien está esperando un trasplante se la llama en un momento dado porque tienen los órganos, pero tiene que comprobar que los órganos son correctos, que todo está perfecto para que la operación se pueda realizar. Ella no tuvo esa suerte durante las 3 primeras veces que acudió. Yo fui con ella a 2 de ellas, ¿no? Y resulta que la cuarta fue la vencida. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que días antes ella tiene un sueño premonitorio. Ella tiene un sueño en el que se aparece una persona que se identifica como una suerte de enfermera, que le especifica el momento en el que va a tener lugar el trasplante, y día concreto, y las complicaciones posteriores que va a haber a continuación. Y no solamente aparece la enfermera, sino que aparece una chica que se presenta como su donante. Claro, a mí esto, ella lo sueño y me lo cuenta el día siguiente. Bueno, queda como una anécdota. ¿Qué pasa? Que resulta que a los 2 días la llaman y la operan y precisamente coincide absolutamente todo lo que aparecía en ese sueño premonitorio. Y lo interesante, José Luis, de esta historia es que no la cuento a toro pasado, sino que yo mismo fui partícipe. Ella me cuenta este sueño horas después y días después se cumple a rajatabla lo que había aparecido en el sueño. No solamente en lo que respecta al día de la operación y a las complicaciones posteriores, sino lo que es aún más increíble. Resulta que por una serie de avatares ella se acaba enterando de quién es su donante. Ya sé que esto es muy poco convencional, pero sí, es así, por una serie de cuestiones que sería un poco de algo de explicar, se entera de quién es la donante. Y resulta que la donante coincidía en sexo, en edad
en complexión física, absolutamente en todo, con la persona, con esa chica que se le presenta a ella en un sueño días antes. Claro, como podrás imaginar, para alguien como yo, que está muy interesado en estos temas, aquello y además, los que me conocen saben que, aunque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el misterio, los fenómenos paranormales, soy bastante escéptico, ¿no? Desde el punto de vista del sano escepticismo. Siempre me cuestiono todo, ¿no? En esta ocasión no podía cuestionar nada, porque yo mismo había sido partícipe indirecto de la historia, ¿no? Yo ya acompañé la noche en la que hicieron los trasplantes, quiero decir, es que yo viví todo ese proceso, y ese proceso se cumplió a rajatabla, y eso se narra en el libro, y otra serie de cosas que a mí me parecen muy espectaculares. Yo en la sinopsis del libro, José Luis, pongo que es una historia de novela o de película, pero que es absolutamente real, y yo puedo asegurar que esto no es una novela, pero realmente lo que aquí aparece, lo que se cuenta en este libro, es 100% real, por muy increíble que parezca, no solamente por todo lo que esta chica padeció, no solamente por todo lo que vivió, sino por la manera tan espectacular y tan positiva que tuvo de afrontarlo. Eso me está dando cuenta, que es un libro que tiene muchísimas vertientes. Por una parte, pues el relato de todo lo que padeció esta muchacha. Por otra parte, la lectura, por así decirlo, que ahora te preguntaré. Decías que se lo tomó siempre con muchísima iniciativa, con que la que más animada de su entorno, por lo que me estás diciendo, era ella, ¿no? Que animaba a todos los demás, a pesar de ser la que lo estaba padeciendo. Por otra parte, esta otra vertiente que nos acabas de describir, es decir, tiene muchísimas ramificaciones que has conseguido compendiar en un solo volumen. Sí, y no solamente eso. Fíjate, bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando me decías la forma de superar que tenía estas cuestiones, sobre todo la forma de ayudar a superarlo a sus seres queridos, que también lo pasaba muy mal. Ella, cuando estaba muy mal, pero muy mal realmente, o sea, se vestía de payaso para hacer reír a su familia, ¿no? O sea, que era una cosa que a mí me lo contara, yo no me lo podía creer. Hay fotos de ella vestida de payaso en esos momentos que aparecen en el libro, ¿no? Sí. Pero no solamente hay eso. Hay una cosa que me parece muy importante y muy grave. Hemos empezado hablando de negligencias, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no viví eso. De hecho, no hay restos documentales de lo que pasó. Es que la historia es bastante sangrante, ¿no? ¿Todo esto se ha silenciado, me estás diciendo? Todo esto se ocultó. Tal cual te lo estoy contando. Y no solamente eso, sino que hay varios médicos que le dicen que lo mejor que puede hacer es no denunciar, porque habrá quien piense, bueno, si a esta chica le pasa esto, ¿por qué no denuncia? Pues muy sencillo, porque su vida, a partir de entonces, dependía 100% de los médicos. Él se convierte en una paciente, bueno, ya lo era de hecho, pero aún más, si cabe, en una paciente de alto riesgo. Una paciente rehén también, ¿me estás diciendo? Efectivamente, así es. Y hubo algunos médicos que ella visitaba recurrentemente que le dijeron, lo mejor que puedes hacer es no denunciar, porque hay médicos que tienen muy en consideración las personas que denuncian negligencias para, en caso de que haya una operación de alto riesgo, pensárselo 2, 3 y 5 veces antes de realizarla. Y esto me parece una cosa como muy tremenda, pero no solamente eso. Hay una cosa que yo puedo contar en primera persona. Cuando en una de las veces, bueno, me pasó en varias ocasiones, ¿no? Pero recuerdo una muy concreta, cuando ella tiene a raíz de doble trasplante, pasan unos meses y tiene lo que es una eventración. Eventración es que se raja la malla que sostiene los órganos, hay una pequeña obertura y uno de los órganos sale un poco hacia afuera, ¿no? Con lo cual, no solamente a nivel estético, sino a nivel funcional, era una puñeta, ¿no? Para que nos entendamos. Sí. Ella decide operarse. Bueno, cuando se opera, que sale todo bastante bien, yo pues pernocté con ella en el hospital varias noches, ¿no? Y estuve muchas horas con ella. Y yo fui testigo, José Luis, como llegaba una enfermera y le daba una medicación y ella la miraba, ¿no? Y decía, no, perdona, yo no tengo que tomarme esto. Y la enfermera, pero ¿cómo que no? Tú tienes que tomarte esto, porque dice, no, perdona, yo sé lo que tengo que tomar y yo que no, porque Olivia, y aquí hay quita la cuestión, Olivia era una persona muy estudiosa de lo que tenía y de lo que tenía que tomar, ¿no? Y dice, no, es que, perdona, me estás dando un medicamento para diabéticos. Dice, claro, pero es que tú eres diabética. Y dice, no, perdona, es que a mí me trasplantaron el páncreas hace unos meses y dejé de ser diabética. Entonces la enfermera lo contrastó y resulta que luego vino y dijo, ay, perdona, es que resulta que estaba desactualizado el historial médico. Claro, cuidado, es que ahora podemos extrapolar. Si Olivia llega a hacer caso, como haría el 80% de los pacientes que están en una situación como puede estar ella, ¿no? Que llega una enfermera y dice, tómate esto y tú te lo tomas, no te pones a discutir, porque la mayoría de la gente no sabe realmente lo que tiene que tomar, se fía 100% de lo que hace el médico, cosa que hay que hacer, por supuesto, porque la sanidad española es la envidia, ¿no? De otros muchos países, ¿no? Y en líneas generales funciona de forma maravillosa, pero hay ocasiones en las que, como todos somos humanos, los informes no se actualizan, y la enfermera es una mandada y da una medicación al paciente que el paciente no solamente no tiene que tomar, sino que le puede mandar al otro barrio.
Y eso lo vi yo. A raíz de publicar esta historia me puse en contacto con varias asociaciones, ¿no? De ayuda a víctimas, ¿no? De negligencias. Y me decían, a este respecto me decían, no, pero por supuesto, es que una de las mayores causas de muerte en España es por medicación equivocada en hospitales. Lo que pasa es que cuando se comete ese error, esa cagada, para que nos entendamos, normalmente los médicos no dicen, señores, nos hemos equivocado, dicen, no ha superado el posoperatorio. Y normalmente la gente, porque no tiene nociones de medicina, no se cuestiona el porqué, ¿no? Bueno, pues desde aquí lo que quiero aprovechar para decir a todos los que nos estén escuchando es que si van a estar ingresados, lo están en este momento, por pequeña que sea la afección, si es mayor ni que decir tiene, por favor, que se estudien muy bien lo que tienen y sobre todo lo que tienen que tomar, porque están en manos de personas que por regla general desempeñan su labor de forma encomiable y de manera absolutamente maravillosa, pero hay ocasiones en las que estas personas, como humanos que son, también se equivocan, y esa equivocación puede ser fatal, José Luis. No, desde luego, lo que has descrito, no sé si has investigado en otro tipo de negligencias, no, ya de manera más específica, pero tampoco es necesario ya simplemente con haber hablado con asociaciones de víctimas, precisamente de este tipo de casos, que por lo que me estás contando son más comunes de lo que parece, ¿no? Me hablan de miles de casos anuales de personas que fallecen por tomar la medicación equivocada, y la mayoría de esos casos, ya esa medicación se toma porque se prescribe en ese momento. Esto a mí me parece muy grave, porque la cantidad de personas que habrán fallecido porque ha habido una medicación, un error médico, ¿no? Con una medicación concreta, por una mala reacción, porque, oye, no tiene por qué ser fatal, pero es que puede serlo. O sea, si esta persona, si Olivia llega a tomar algo para una persona diabética que no lo es que podía haber muerto, porque ya de por sí era paciente de alto riesgo, ¿no? Y ya ella fue, claro, al ser, ella cuenta, se cuenta en el libro, ¿no? Al ella ser absolutamente novata en lo que respecta a operaciones de estas características, cuando le operan lo de la rodilla, ella confía en el preoperatorio, pero claro, cuando se da cuenta de que lo están haciendo mal es demasiado tarde. Y entonces, de repente esta persona, claro, su vida a nivel médico se destroza completamente por un error médico, ¿no? Entonces, claro, es importante reseñar esto y que la gente sepa, insisto, que quiero remarcar esto, que en la mayoría de los casos no es así, pero hay ocasiones en las que, oye, errar es humano, y los médicos no son, que yo sepa, extraterrestres. Entonces, esto puede pasar, y de hecho esto pasa, y esto, ya te digo que se cuenta y se denuncia en este libro, que, como decías, cuenta muchas cosas. No solamente es un homenaje a la persona, sino que también es una excusa, para que nos entendamos, para poder abordar una serie de cuestiones, como es principalmente la superación ante las adversidades, también ciertos temas que tienen que ver con estas cuestiones del misterio que tanto me apasionan, pero sobre todo y ante todo, yo lo que quería hacer con este libro es que la gente que lo lea realmente sea consciente de que cuando alguien lo está pasando mal, eso se puede superar. Y no solamente se puede superar, sino que puedes hacerlo más llevadero ante tus seres queridos. Que habrá quien diga, esto no se puede hacer, esto es imposible. Bueno, pues se puede, y además invito a que echen un vistazo al libro para que vean, en un caso real, como cualquiera de los oyentes o como yo, que Olivia no era una superhéroe o una superheroína, ni era una persona especial, ni una persona de alta alcurnia, no, una persona normal y corriente como cualquiera de nosotros, pero que fue consciente desde el minuto 1 o desde el minuto 2, de que su vida iba a depender de los médicos y de que su entorno tenía que pasar lo menos posible, ¿no? Y ese sacrificio que se muestra, yo creo que es absolutamente encomiable. Y aparte de eso, obviamente, está esa suerte de voz de alarma, o esa suerte de prevención informativa de, señores, cuando tengan algún tipo de problema médico, miren muy bien lo que tienen que tomar, porque pueden pasar cosas como las que se narran en el libro, y que en parte terminaron siendo fatales, porque a Olivia la mató la medicación antirrechazo. ¿Pero por qué tenía que tomar esa medicación antirrechazo? Porque tuvieron que hacer un trasplante. ¿Y por qué lo tuvieron que hacer? Porque entró en diálisis. ¿Y por qué entró en diálisis? Por una negligencia. David Cuevas, tremendo todo esto que nos estás contando. Enhorabuena por esta segunda edición. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Simplemente no quiero dejar de preguntarte, seguramente esto ya ha llegado a oídos de autoridades sanitarias, de médicos. No sé qué tal ha sentado por allí, o si tienes noticias de cómo ha sentado por allí. Pues la verdad es que yo consideré correcto, ¿no? Yo regalé algunas copias del libro a algunos de los médicos, ¿no? Más asiduos de Olivia. No sé todavía la reacción. El libro ha salido hace relativamente poco. La distribución va bien, pero va también un poco lenta por todo esto que es toda esta situación que estamos viviendo, y aún es pronto para conocer reacciones.
De hecho, esta es la primera entrevista que concedo sobre el libro, ¿no? Hombre, un honor. Sí, pues, hombre, y qué mejor que hacerlo casi que en mi casa, ¿no? Como quien dice. A ver. Así que aún no te puedo dar esa respuesta, pero es muy probable que no te la pueda dar, no porque la respuesta sea negativa, sino porque lo más probable es que la máxima, en este caso, sea la callada por respuesta. Muchísimas gracias de nuevo, David. Por favor, recuérdanos el título, porque yo creo que es muy muy interesante precisamente por todas esas vertientes que tratas en el libro, y yo creo que no va a dejar indiferente a quien lo lea. Pues aquí lo tenéis, Ella sonrió para que tú no llores, está en cualquier plataforma, pues yo que sé, todo el mundo conoce Amazon, o bueno, pues el Corte Inglés, Casa del Libro, FNAC, digitalmente, porque luego a lo mejor vais a tiendas físicas y no quedan ejemplares o no están en un sitio concreto. Lo que yo recomiendo, y además que es interesante en estos tiempos complicados en los que hay que intentar moverse lo menos posible e ir a sitios físicos, que lo adquieran en cualquier plataforma, como puede ser Amazon, que le va a llegar prácticamente al día siguiente, y además sin gastos de envío adicionales. Muchísimas gracias de nuevo, David, y seguimos hablando. A ti, compañero. Desde luego, sorprendente como siempre, David Cuevas. Por cierto, una cosa que se le olvidó decir, pero que a mí sí me han contado, es que el 100% de los derechos de autor que se recauden con este libro van a ir íntegramente destinados a hacer una asociación de ayuda a enfermos renales crónicos y también a la Camada, la protectora de animales de Guadalajara. Razón de más para no perderse este título.